¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Como siempre, todos los martes, 7 de la noche, nos encontramos aquí en un nuevo episodio de su podcast de Ciencia Actual. El día de hoy, como todos los martes y es costumbre, hablaremos de un tema de medicina regenerativa que a muchos de ustedes estoy seguro que les interesa bastante. Nos acompaña la doctora Jessica Ponce Escobar. Ella es médico, por aquí ya la tenemos en pantalla. Hola doctora, muy buenas tardes, buenas noches. Ella nos va a hablar de un tema interesantísimo, el beneficio del implante placentario en pacientes con artritis reumatoide. Ya hemos ido explorando a lo largo de diversos episodios y algunos otros invitados cómo estos derivados placentarios nos pueden ayudar al tratamiento de múltiples patologías. El día de hoy hablaremos mucho más de manera especializada cómo este derivado placentario o este derivado de la placenta humana nos puede ayudar para el tratamiento de la artritis reumatoide. Si bien es cierto que existen muchos mitos y mucha controversia en torno de los extractos, de los concentrados o de los implantes placentarios, también es verdad que existe mucha evidencia científica que ya conocemos a lo largo del mundo y que cada vez más continúan evolucionando estas investigaciones y estos estudios. Y cada vez se van encontrando los científicos con que hay muchos más puntos en los cuales podemos hacer abordajes terapéuticos de los pacientes. Pero bueno, la experta, la especialista en este tema en particular y algunos otros dentro de la medicina regenerativa, dentro de la medicina funcional, pues es justamente la doctora Jessica Ponce. Doctora, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias doctor por la invitación. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y compartir poco o mucho de la experiencia que hemos tenido con estas herramientas maravillosas que han ayudado a muchas pacientes, hombres, mujeres, y pues bueno, eso es lo importante, compartir y que sepan que existen otras cosas funcionales para los pacientes. Claro que sí, doctora. Justamente, bueno, pues hace un momentito platicábamos sobre la terapia funcional. A mí me interesaría mucho y me gustaría de verdad muchísimo que nos pudieras hablar un poquito más sobre la terapia funcional, porque hablamos mucho de medicina regenerativa, pero yo, por ejemplo, me considero muy ignorante de lo que es la medicina funcional. Lo he escuchado, he ido a congresos, sé que aborda diferentes contextos y algunos muy similares a la medicina regenerativa, pero platícanos un poquito, doctora, más a detalle. ¿Qué nos puedes hablar sobre la medicina funcional que podamos entender así facilito? Claro, pues prácticamente la medicina funcional es una forma de tratar al individuo, al paciente, y no estar tratando al paciente con la etiqueta de enfermedad. Eso me gusta mucho porque yo como médico alópata nos enseñaron siempre a diagnosticar y a tratar. O sea, nos dieron las guías y enfocándonos el tratamiento de acuerdo a los síntomas. Y en medicina funcional lo que nosotros vemos es cómo funcionan órganos y sistemas desde el individuo, desde sus antecedentes, desde cuáles son los síntomas como más importantes o más decadentes para explorar a partir de ahí pues otras herramientas, y nos enfocamos mucho en integrar terapéuticas, ¿no? La parte emocional, la parte de nutrición, mucho de esto de terapia regenerativa, parte de lo que yo hago, que es la ozonoterapia médica, la terapia neural, van muy bien porque van encaminado al individuo de forma integral, o sea, de forma individual. Vemos al paciente Edgar que tiene tal edad, tal padecimiento, tantos antecedentes, y cuáles son los factores importantes desencadenantes para nosotros trabajar de raíz sobre eso y no nada más darle una pastilla o un tratamiento. Entonces, sí, que muchas veces es algo que nos llega a limitar, ¿no? Cuando hablamos solamente del tratamiento de los síntomas, y que a veces muchas ramas de la medicina se enfocan justamente en tratar signos y síntomas del paciente, ¿no? Correcto. Olvidándose de que justamente pues es un ente completo, que existe una psique, que existe un cuerpo, ¿no? Y que por consecuencia, como lo comentaste ahorita, doctora, pues las emociones, no dudo de ninguna manera que sean fundamentales para la recuperación de cualquier paciente. Esto es algo muy interesante y justamente lo toco por llevándolo a colación con el tema del día de hoy, de la artritis reumatoide, porque se ha visto mucho que los pacientes, por ejemplo, con una enfermedad autoinmune como es esta, que es inflamatoria, que es crónica, cuando el paciente está sometido a mucho mayor estrés, el paciente a veces empeora, ¿no? Totalmente. Antes de que entremos
o que toquemos un poquito más ese tema, doctora. Platícanos o platícale a nuestra audiencia que son médicos, pero a final de cuentas tal vez haya alguien por ahí que no lo sea, que nos esté viendo o que nos vea posteriormente en YouTube. Platícales, ¿qué es la artritis reumatoide como tal? En general, pues nosotros como médicos conocemos y sabemos que la artritis es conocida como una inflamación crónica que va a afectar a articulaciones, principalmente pequeñas y medianas, como codos, muñecas, manos, rodillas. Generalmente va del mismo lado del cuerpo y que nos va a generar una gran incapacidad de hacer ciertas cosas, nos va a limitar, ¿no? ¿Por qué? Porque genera dolor, genera rigidez, genera hinchazón y pues todos los tejidos que están circundantes también se ven afectados. También se conoce y se sabe que es una enfermedad autoinmune, que bien lo sabemos, es cuando el cuerpo detecta algo propio como algo extraño, entonces lo empieza a atacar y pues viene toda esta secuela de signos y síntomas en el paciente. Claro, y que se vuelve crónico justamente, ¿no? Crónico. Porque va empeorando cada vez más el paciente, cada vez se va deteriorando mucho más y pues se vuelve algo como una bola de nieve, ¿no? Correcto. Podríamos decir, porque el paciente quiere sentirse mejor, intenta hacer cosas, no le funciona, empeora y entonces el paciente ya no sabe en algún momento qué hacer. Que supongo yo, doctora, que son los pacientes que le llegan, ¿no? Totalmente, la mayoría de los pacientes siempre van porque empiezan con algún tipo de dolor y lo empiezan a relacionar. Luego como que está esta parte de alarma de que, oye, no voy a hacer artritis, no voy a hacer algo autoinmune porque pues mi abuelita y demás. Lo que sí tenemos ciertos criterios donde ya nos empiezan a orientar a qué pacientes sí pueden dirigirse a una enfermedad autoinmune, ¿no? O sea, principalmente, por ejemplo, es más común en mujeres que en hombres. Sí. 4 de 3 son mujeres y en edades, pues a partir más o menos como de los 40, es cuando se empieza como a manifestar más. En el 2013 incluso se dijo que México era uno de los países que había más incidencia en pacientes con artritis, específicamente artritis reumatoide. Sí, fíjate que el día de la semana pasada, el martes anterior, hablábamos justamente con la doctora Adriana sobre la menopausia, cómo influía la menopausia en la calidad de vida de las mujeres. Y probablemente no sea un factor asociado directamente a la artritis reumatoide, sin embargo, probablemente sí también tenga algo que ver el inicio de la menopausia o este periodo de climaterio, porque sí es cierto, en esas edades justamente es cuando empiezan a aparecer muchas patologías como esta, ¿no? Como la artritis reumatoide. Y la prevalencia definitivamente es mayor en mujeres que en hombres. Hay muchos factores adicionales que probablemente también tengan que ver y ahorita nos los irás diciendo poco a poquito. Por lo pronto, doctora, te comento, mira, que tienes por ahí ya audiencia que nos está viendo desde diferentes lugares de la República. Nos saludan de Ciudad de México, Lindavista, de otras zonas de Ciudad de México. Nos están saludando, están empezando a hacer las preguntas. Perfecto, sí, leemos sus preguntas. Un poquito más adelante las iremos resolviendo. La doctora estará resolviendo para todos ustedes las preguntas. Te saluda, doctora, muy buenas noches. Saludos de Querétaro, de Cuautitlán Izcalli, de Baja California, de Puebla. Ya inició, sí, ya iniciamos, ya tenemos 8 minutos 46 segundos al aire, estamos totalmente en vivo por aquí con la doctora Jessica Ponce de Tlaxcala, y síganos dejando por ahí de Cancún, síganos diciendo de dónde es que nos están viendo, de dónde nos escuchan, los que estén en Facebook, en Instagram, en YouTube, pueden irnos dejando también sus comentarios, dejando sus preguntas, y poco a poco la doctora las irá respondiendo. De Salvatierra, Guanajuato, mira, muy bien, de Morelia. Pues bueno, sean todos bienvenidos. Alfredo, Ciudad de México, bienvenidos a todos. Continuamos por aquí con la doctora de Guatemala. Excelente, bienvenidos. Bueno, ya seguimos cruzando fronteras, doctora. Seguimos cruzando fronteras. Sí, cada vez llegamos a más personas, cada vez tenemos más visualizaciones en vivo. Tenemos ahorita ya casi 100 personas conectadas entre YouTube y este canal privado. Y pues bueno, esperemos que se sigan conectando cada vez más. De Morelia, excelente, Querétaro, perfecto, ¿no? Pues síganos preguntando, síganse manifestando por aquí, de Ciudad de México, excelente. Y pues bueno, doctora, platícanos un poquito más. Ya nos empezaste a hablar un poquito ya sobre la prevalencia, pero ¿qué otros factores pueden ser una predisposición para que el paciente pueda llegar a padecer
artritis reumatoide? ¿Es genético, no es genético? ¿Hay una predisposición por algún tipo de alimento, medicamento, algún consumo? ¿O es indistinto? Pues principalmente se sabe que tiene un componente genético, es el 70% el que nos marcan. Como lo mencionamos, 4 de 3 son mujeres. Si la mujer presenta sobrepeso u obesidad, también es un factor de riesgo importante. Si tienen el hábito tabáquico, también es importante. Algunos otros que no mencionan tanto, a lo mejor cierta literatura hablan de que infecciones recurrentes o anteriores o alguna enfermedad gastrointestinal también pueden ser un marcaje importante, porque no sé si usted había escuchado, doctor, que comentan que las enfermedades autoinmunes en un porcentaje elevado inician en el intestino, porque en el intestino se produce el 90% de nuestro sistema inmunológico. Definitivamente. Entonces, si hay una afectación a nivel de sistema digestivo, hay un componente importante que a la larga pueda desencadenarse no solamente artritis, pero alguna enfermedad, alguna condición autoinmune. Sí, fíjate, doctora, que tocaste un tema súper importante. Justamente considero que es algo en lo que debemos de ponerle mucha atención, porque nosotros pensamos que el sistema inmunológico solamente está en la médula, ¿no? Correcto. Que viene de ahí, tal vez algunos otros sistemas del cuerpo puedan influir para que el sistema inmunológico funcione correctamente. Sabemos que empieza desde la piel, ¿no? Que es nuestra primer capa de defensa. Sin embargo, ahora últimamente, y digo últimamente en los últimos años, el tema del sistema inmunológico y hablar mucho de todo lo que es el microbioma, la microbiota, todo esto, nos ha dejado ver y nos ha dejado, creo yo, muy en claro que debemos de cuidar muchísimo nuestros hábitos alimenticios. Totalmente. ¿No? Hay personas que muchas veces dicen, voy a hacer una dieta. Yo he repetido en varias ocasiones que el tema dieta es algo que aún no comprendemos por completo, ¿no? No es dejar de comer unos días lo que me hace daño, sino aprender a comer de manera saludable lo que me beneficia, ¿no? Es correcto. Yo creo que cuando sometemos a la palabra dieta es restricción, y automáticamente el cuerpo también dice, no quiero eso, y se te antoja y pides más. Más bien, yo creo que es más como un estilo de vida. De acuerdo. O sea, modificar y hacerle entender hacia el paciente que es un estilo de vida que, pues, desafortunadamente y afortunadamente también a mucho crecimiento, a mucha urbanización, pues hemos tenido beneficios en muchas cosas, pero yo creo que la salud es una de las que sí se ha impactado por el tipo de alimentación, como bien lo comentaste, el estrés crónico, y pues bueno, prácticamente toda la epigenética que influyen a que la carga que nosotros ya tenemos se manifieste a final de cuentas. Sí, definitivamente, porque hay muchos alimentos que son proinflamatorios, ¿no? Entonces, todos esos alimentos proinflamatorios, pues en algún momento van a generar que el cuerpo se manifieste de manera diferente. Es correcto. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista genético, hacemos algunas pruebas o análisis donde identificamos a qué es sensible el paciente. Porque no es lo mismo ser sensible a que ser intolerante o alérgico, exactamente. Entonces, a veces nosotros solamente decimos, no como esto porque soy alérgico, no lo voy a comer. Pero se nos olvida que hay algunos otros que son a los que somos hipersensibles y que también nos pueden desencadenar alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, a mí me fascinan las calabacitas, me encantan, pero no las tolero. No me genera una reacción alérgica, sin embargo, mi cuerpo no las tolera. Entonces, tengo años que no como calabazas, ¿verdad? Y eso creo que es parte de que podamos entender justamente qué es lo que le hace bien a mi cuerpo y qué es lo que no le hace bien. Hablando desde este punto de vista que tú dijiste, de manera muy concreta, la epigenética, creo que eso nos va a llevar a que nos puedas explicar un poco más este tema que nos tienes preparado sobre la artritis reumatoide. Sí. La epigenética, a final de cuentas, son todos los factores que influyen a que un gen o alguna predisposición se pueda, manifestar. ¿No? Entonces, específicamente, hablando, por ejemplo, de artritis y, como bien lo comentaste, inflamación de bajo grado, yo creo que todos los mexicanos tenemos un tipo de inflamación de bajo grado. La inflamación de bajo grado no es más que la inflamación que no se ve y que no se siente, pero que existe. Es la gotita que rompe la piedra sin generarnos síntomas que realmente nos lleven a una consulta médica, ¿no? Hasta que pues el paciente que manifiesta principalmente pues cansancio, o sea, muchos pacientes que tienen enfermedades autoinmunes empiezan con eso y lo normalizan. ¿Por qué? Porque no dormí bien, estoy estresado, y lo que tú quieras. Entonces,
Y justamente eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los síntomas, no? Ese es el síntoma principal y sí es cierto. El paciente por lo regular llega a la consulta, cuando es consulta general, llega por dolor. Es correcto. Pero cuando el paciente ya se siente mal durante mucho tiempo y empieza a sentirse cansado, dice, algo está mal. Es correcto. Y creo que es cuando llega a la consulta, ¿no? Es correcto. ¿Cuáles son los síntomas con los que llegan los pacientes de artritis reumatoide, doctor? Principalmente, pues ya lo mencionamos, el cansancio. Cansancio, inflamación de una o de varias articulaciones, empiezan con rigidez, principalmente son las manos, los codos y tienen dificultad para realizar ciertas actividades. O sea, en general esas son como las principales y el paciente se empieza a preocupar o a ocupar pues del dolor. Ellos van porque les duele. Entonces, dentro de la consulta es sumamente importante pues hacer una buena historia clínica, una buena exploración y sobre todo pues estudios, ¿no? Que nos confirmen o nos orienten al diagnóstico. Sí, por supuesto, para hacer tratamientos o diagnósticos que sean mucho más enfocados, ahora sí, en lo que el paciente está presentando, porque a veces podemos iniciar un tratamiento de forma empírica, pero cuando ya tenemos parámetros de medición de un estudio de laboratorio, ya que es algo cuantificable o cuantitativo, pues es mucho más fácil ir viendo la evolución del paciente, Es ¿no? correcto. A veces el paciente no se da cuenta de que está mejorando, pero cuando ya lo vemos en un documento que nos da una parte cuantitativa, es mucho más fácil saber si estamos en el camino correcto o hay que modificar algo. Es correcto. ¿Sí? Hablando de este tema, doctora, ¿cuáles son los estudios principales que se le solicitan a estos pacientes? Pedimos principalmente pues marcadores de inflamación, que es la proteína C reactiva y BCG, que yo les recomiendo que a todos sus pacientes de primera vez o subsecuentes midamos, porque a final de cuentas eso es lo que nos marca o nos indica la inflamación de bajo grado y podemos pues implementar ciertas terapéuticas para regularlo, ¿no? Pedimos factor reumatoide y anticuerpos anticíclicos también, que son como los específicos para la artritis, pero con un perfil reumático, y la clínica prácticamente esa agua pasa por mi casa y se inicia el tratamiento. Perfecto, doctora. Bueno, pues vamos a responder algunas preguntas, doctora, por favor. Nos pregunta Oscar Corona, nos dice, ¿cuántas veces se puede aplicar el implante liofilizado de placenta? Y si hay algún efecto adverso por tantas aplicaciones. O sea, me imagino que se refiere a que si después de muchas aplicaciones puede haber algún efecto secundario. Pues realmente lo que dice la ciencia y en la clínica, como lo vemos, podemos hacer la implantación del implante las veces que sea necesario para el paciente. Yo en lo personal, en los protocolos que manejamos con muy buena respuesta, cada 4 o 6 meses se puede estar haciendo la aplicación, porque a final de cuentas el implante de placenta es súper rico en factores de reparación celular. Entre muchas de las otras sustancias superpositivas que tiene, nos va a ayudar para contrarrestar la inflamación, el dolor, mejorar los vasos sanguíneos, mejorar muchos de los síntomas que presenta el paciente. Entonces yo como médico busco que, aparte del tratamiento que pueda o no tener el paciente alopático, busco mejorar sus efectos secundarios y aún así me ha pasado mucho que incluso bajamos o el reumatólogo baja dosificación de estos medicamentos. Entonces, no hay nada más vamos a aplicar 2 al año, no. ¿De qué va a depender? De la sintomatología del paciente, de las analíticas que estemos manejando, y pues es un complemento sensacional. Excelente, doctor. Fíjate que diste en el clavo, doctora, con esto que tú acabas de comentar, justamente también sobre que es importante el acompañamiento multidisciplinario. El acompañamiento con el reumatólogo es algo que está muy bien, porque es un tratamiento que va a coadyuvar con el tratamiento que ya está llevando de base el paciente. Y pues bueno, justamente ahí, hablando de ya un tratamiento, nos pregunta Grisel, doctora, ¿pudiera un implante de placenta dar un efecto secundario que el paciente hiciera alguna reacción alérgica y si hubiera alguna contraindicación?
Contraindicaciones, pues no se puede aplicar, por ejemplo, en mujeres embarazadas y en niños menores de 12 años. En general, yo no sé si usted, doctor, pero no hemos tenido algún efecto adverso. Al contrario, el implante placenta está catalogado como un dispositivo médico grado 3, ¿qué quiere decir? Que se aplica y que sí genera un impacto en la vitalidad del paciente, pero realmente hay muchas publicaciones y mucho respaldo que es algo adecuado, ¿no? O sea, no sé si usted ha tenido algún efecto secundario con las aplicaciones. Pues fíjese, doctora, que en 16 años que tengo en medicina regenerativa, viendo, bueno, asesorando médicos sobre medicina regenerativa, y con más de 3,000 médicos, 4,000 médicos tal vez ya, yo no he visto reportes de efectos o de reacciones más bien en los pacientes. Sí es probable algún efecto secundario a la aplicación normal. Durante la aplicación. Por ejemplo, el paciente puede llegarse a sentir en las primeras 24, 48 horas cansado, puede tener mialgias, artralgias, y esto es algo muy esperado, puesto que el cuerpo también, su sistema inmunológico empieza a manifestarse, ¿no? Responde. Claro. Entonces, esto desaparece por sí solo horas después. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Sí. Yo en el tiempo que llevo aplicándolo realmente no, al contrario, las respuestas han sido muy, muy, muy positivas y bien. Excelente, doctora, muy bien. Pues bueno, tenemos por ahí algunas otras preguntitas. Esto creo que salió un poco de la plática, pero igual vamos a ver si lo podemos responder. Buenas noches, estoy aplicando implante de placenta a mi esposo que sufrió un accidente vascular cerebral hace un mes. Mi pregunta es, ¿cuándo le debo aplicar otro implante? Hace 8 días se lo apliqué periumbilical, está tomando anticoagulantes, gracias. Bueno, aunque la pregunta se nos sale un poco sobre el tema y creemos que este es un tema que podríamos tratar un poco más adelante, de cualquier manera estoy seguro que la doctora nos podrá responder esta pregunta por su experiencia. Pues dada la complejidad y a lo mejor tener más datos nos pudiera como orientar, pero este tipo de pacientes que tienen alguna lesión aguda, puedes estarlo aplicando quizás hasta cada 2 meses o puedes estar aplicando el implante proteómico que tiene una acción casi inmediata y a la semana puedes volver a aplicar un implante de placenta 4 gramos y de ahí estar haciendo la valoración de acuerdo a los efectos o a cómo vaya respondiendo su esposo. Cada 3, 4 meses, seguro, bien. Y pueden complementar pues con células madre también por el tema vascular. Excelente. Bueno, doctora, ¿y qué tal, por ejemplo, usted que habló hace un ratito sobre la terapia neural? Sí. Manejas la sonoterapia también, por ejemplo. ¿Qué tan factible, no sé qué vas a decir que mucho, pero qué tan factible, quiero que tú nos digas, es que podamos combinar terapia neural con ozono, con implante placentario? 100%. Bueno, no porque yo me dedique Fabuloso. a eso. Realmente mis primeros pasos fueron en estas materias. Posteriormente ya tomé lo de medicina regenerativa porque justamente todo sumado complementa perfectamente para sí o sí resolver casos complejos. ¿De qué va a depender? De que tengan un buen médico, alguien que los pueda guiar y que sepa qué sí se puede combinar y qué se puede complementar. Por ejemplo, en este caso, los pacientes, terapia neural 100% y sueroterapia intravenosa, como específicamente la cocarboxilasa, les ayuda mucho a los temas vasculares. Sumado a eso, se le pone el implante, se le pone células madre e incluso preparamos terreno biológico. El preparar terreno biológico, que es una herramienta que yo uso antes incluso de aplicar implantes, células madre, es súper beneficioso. ¿Por qué? Porque el terreno biológico viene siendo como la tierra donde vamos a sembrar la semilla, pues sacas y eliminas lo que el cuerpo no requiere, metales pesados, bacterias, etcétera. Entonces les va muy bien. Si puede complementar con eso, va a tener una recuperación muy importante y todo, o sea, irlo valorando, irlo asentando y complementando bien. Fabuloso, perfecto, doctora. Bueno, y justamente, ¿cuál sería el protocolo que nos podría sugerir? Por ejemplo, ¿el tratamiento cómo es? ¿Cómo se aplica? ¿Dónde se aplica? ¿Cada cuánto? ¿Con qué se combina? ¿Con qué no se combina? Ya nos dijiste en quién definitivamente no, mujeres embarazadas, pero
¿Cómo sería ese tratamiento entonces? Para los pacientes que tienen artritis va perfectamente bien. Hablando del implante de placenta, hay un implante que es proteómico, es líquido, ese tiene una acción casi inmediata. Dependiendo del paciente, de la severidad de los síntomas, del tiempo de evolución, vamos a elegir como el porcentaje, ¿no? Si son 300 miligramos o son 600 miligramos. Generalmente ese yo le llamo como el arrancador, ¿no? O sea, empieza, sí. lo aplicamos a nivel abdominal, se aplican en la misma zona, pero ese tiene una efectividad y un tiempo de acción casi inmediato. A la semana podemos aplicar un implante de placenta liofilizado. El liofilizado prácticamente es una forma también donde viene como hecho polvito el implante, pero sigue manteniendo todos sus nutrientes y eso lo podemos aplicar una semana posterior. De igual forma, dependiendo de la severidad, si va empezando, si ya tiene mucho tiempo, si con qué medicamento se está complementando el paciente, si está con inmunosupresores, si está con agentes biológicos, se puede combinar muy bien y pues bueno, a partir de ahí yo en la recomendación y en la práctica y con la analítica cada 4 o 6 meses es seguro y es efectivo. Yo he tenido pacientes que su factor reumatoide lo bajan a 0, BCG, PCR en límites normales y mis colegas reumatólogos quitan medicamentos, no los quito yo, los quita el reumatólogo. Excelente, que a final de cuentas se hace un trabajo justamente multidisciplinario, ¿no, doctora? Porque la medicina funcional, como lo estoy escuchando ahorita contigo, pues realmente nos ayuda a que también otras áreas de la medicina se puedan integrar a tratar a este paciente y que al final de cuentas debemos tener todos muy claros que la medicina es una. Y el único fin que la medicina busca es el bienestar del paciente. Es correcto. Entonces debemos olvidarnos de las especialidades y más bien enfocarnos en el paciente y trabajar de manera multidisciplinaria y colaborativa. Es correcto. Excelente, doctora. Mira, pues por aquí tenemos algo que igual sale un poquito de la plática y que más bien es una aseveración que nos hacen y muchas gracias por esto, ¿verdad? Porque nos dicen que tuvieron la experiencia de tratar pacientes con quemaduras de segundo grado con membrana de placenta y que los resultados son excelentes. Aunque nos salgamos de tema, ¿has tenido tu experiencia, doctora, con pacientes justamente tratándolo así con membrana amniótica? No con membrana amniótica, he tenido algunas úlceras pequeñas donde se les pone el implante y ayuda mucho al proceso de cicatrización. Y pues bueno, ahí metemos, por ejemplo, ozono, no es el fuerte de mi consulta, pero ozono local y ayuda perfectamente bien. Perfecto. Doctora, ¿algún cuidado posterior al tratamiento ya que pusiste el implante de placenta? ¿Hay algún cuidado que debamos de tener el paciente? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? Pues el día de la aplicación principalmente así de cajón, les digo, ropa cómoda, no hacer ningún esfuerzo a nivel abdominal, no cargar cosas y demás. Y realmente puede reincorporarse a su vida normal. Yo en lo personal y con toda la información que se tiene acerca de medicina funcional y para que justamente cuando se aplica la placenta y hay activación del sistema inmune para poder absorberla, ¿qué recomiendo? Sin lácteos, eso ya es personal, bien, sin lácteos, una semana y carnes rojas, porque con la finalidad de seguir manteniendo un terreno biológico pues lo más limpio y que no acidifiquemos. Entonces, bueno, todos sabemos o la mayoría de que pues no abusar ya de los lácteos y ciertos ultraprocesados, pero pues yo cuando hago este tipo de terapéuticas pues se los recomiendo 100% y bien. Yo creo que por eso no me han dado ningún tipo de reacción, o sea... Sí, claro. Total. Ajá. Sí, por supuesto, porque también justo comentaste algo importantísimo, ¿no? El no acidificar al paciente. Y yo considero, y no sé en tu experiencia, pero si un paciente retira en gran medida algo que le puede estar generando esta acidez o esta acidificación e inflamación, porque la mayoría somos intolerantes a la lactosa, solo que hay quienes se vuelven resistentes a esa intolerancia y lo toleran un poco más, pero la mayoría de personas que toman leche no se dan cuenta que generan esta inflamación, ¿no? Entonces, cuando le retiras este tipo de alimentos que ya son por sí mismos inflamatorios, el paciente se siente bien. Y muchas veces ni siquiera quiere regresar a consumir. Es correcto, ¿no? Es correcto. Incluso ya mucha gente han dicho, para que la leche para los bebés, ¿no? Y de vaca para los becerros, o sea, nosotros, ¿qué? O sea, ya no. Sí. Pero
Pues a final de cuentas venimos de un sistema de creencias, ¿no? Incluso se sabe, y eso también hay estudios que evidencian, que el lácteo saca calcio del hueso, y para las mujeres que están en perimenopausia, menopausia, no lácteos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es el calcio, pero no, o sea, te están acidificando a final de cuentas. Y es que al final, bueno, hay moléculas que ya el cuerpo ya no asimila, ¿no? O sea, en un proceso evolutivo, pues hay que adaptarnos, y podemos también, tan solo con sintomatología o hacer ciertos test para saber cuáles son nuestras sensibilidades. O sea, hay test epigenéticos, hay test genéticos, y a partir de ahí hacer un buen estilo de vida. Sí, claro, por supuesto, que a final de cuentas considero que es como lo que todo mundo deberíamos de buscar, ¿no? Tener un mucho mejor estilo de vida. Doctora, pues bueno, estamos por aquí casi llegando a la mitad de este episodio, y me gustaría pedirle por ahí a David que nos presente una breve información que tenemos para ustedes sobre una certificación próxima. Recuerden que hacemos certificaciones en diferentes partes de la República. Por regular tenemos 1 o 2 certificaciones por mes durante todo el año en diversas partes de la República. Los invitamos a que asistan, a que aprendan mucho más, a que afiancen los conocimientos que ya tienen. Y pues bueno, vamos a ir a este pequeño corto y regresamos rápidamente con ustedes para seguir escuchando esta información tan importante y tan puntual que nos tiene la doctora Jessica Ponce. Regresamos rápidamente con ustedes. Tu oportunidad de certificar tus conocimientos en medicina regenerativa y terapia celular está aquí, este 21 y 22 de febrero en Tijuana, donde se abordarán temas como el manejo correcto de diversas líneas celulares, exosomas y factores de crecimiento. Tu participación incluye un kit de bienvenida, manual de protocolos y un certificado expedido por CONACMER. Este documento oficial avala tus conocimientos en medicina regenerativa, facilitando la gestión de tu licencia o permiso ante COFEPRIS. Además, contarás con el respaldo del IPSELER, un prestigioso laboratorio de cultivo celular con licencia sanitaria en México. Este evento transformará tu práctica profesional y te brindará la oportunidad de ofrecer tratamientos estéticos innovadores, así como soluciones para lesiones y enfermedades crónicas que antes no tenían solución. Aprovecha esta oportunidad y obtén una beca solo si reservas antes del 14 de febrero. Cupo limitado. Solicita información ahora mismo. Cuenta y en consideración para el tratamiento de los pacientes. Ya nos habló, haciendo un pequeño resumen, de qué se trata cuando hablamos de artritis reumatoide, cómo puede la artritis reumatoide tanto empeorar como mejorar con un estilo de vida más saludable, pero también nos habló de cómo se aplica este tratamiento con el implante de placenta. Ya nos habló el punto específico de aplicación del implante, también nos habló un poquito sobre que se puede combinar con terapia celular, con extractos proteómicos placentarios, y nos ha ido hablando y dejando muy en claro que es fundamental que la parte clínica en el paciente y también la analítica que tengamos del paciente, pues la estemos observando y que seamos muy, pero muy meticulosos. Llegando a este punto, justamente a mí me gustaría preguntarle a la doctora, si hiciéramos un análisis sin que llegáramos a una comparación en la cual fuese algo donde una es mejor que otra, ¿qué hace la terapia celular? ¿Qué hace la terapia acelular, por ejemplo, con el implante placentario, que los consideramos como biológicos? ¿Y qué estamos haciendo o qué hace la medicina alópata con los tratamientos convencionales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué podemos identificar, doctor? Pues prácticamente en la medicina convencional tenemos guías que nos rigen cuál es el medicamento, cuál es la terapéutica a seguir, pues obviamente también a través de estudios y demás, ¿no? Entonces, hablando de la terapéutica de los pacientes con artritis o enfermedades autoinmunes, buscan medicamentos que apaguen el sistema inmunológico, o sea, que son inmunosupresores. Entonces, eso, pues, es la terapéutica que se recomienda, pero a final de cuentas, pues es una moneda que puedes tirar al aire y que tiene también efectos secundarios que perjudican al paciente, como infecciones, neoplasias. ¿Por qué? Porque al apagar o intentar suprimir el sistema inmunológico para que no se autoataque, pues obviamente lo dejas presa fácil para muchas otras cosas. Sí, muchos agentes oportunistas, Es ¿no? totalmente, Entonces, eso es importante. Y fue la primera línea. Lo más nuevo que hay es algo que se llama terapias biológicas, que son activos
ahora sí que creados a través de biotecnología que van a apagar ciertas rutas metabólicas inflamatorias muy específicas, que es el tratamiento como principal en los cual ahorita están los pacientes, ¿no? Entonces, es importante también mencionar que estos están enfocados a eso, a apagar el sistema inmunológico, a bajar ciertas rutas inflamatorias y demás, pero con la medicina, con este tipo de terapias biológicas regenerativas, van a trabajar en el espacio donde pues está la afectación, porque la principal función es que es inmunomodulador, o sea, equilibra, aparte repara por lo rico que es en factores de reparación celular, pues van y trabajan en esa zona donde se está generando pues el mayor problema. Entonces, al tú proteger esa zona, esa área o la inflamación en general, pues das oportunidad incluso que los medicamentos puedan tener una mejor función y que incluso yo en lo personal, en mi práctica médica que tengo artritis juvenil y demás, muchos pacientes ya se quedan con uno o con dos terapias. Exacto. Súper bien. Y ahí también hay un tema que debemos de tomar en cuenta o en consideración para los pacientes, doctora, porque ¿cuánto cuesta, por ejemplo, un tratamiento con anticuerpos monoclonales, no? Sí, es caro. Hablando de un rituximab, por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta o cuánto le cuesta al paciente la aplicación de este medicamento? Que por lo regular es mes a mes. Es correcto. ¿Verdad? Uh-huh. En este sentido, doctora, sin hablar de tema económico, o sea, de un costo, por ejemplo, ¿crees que exista un beneficio importante entre la aplicación del implante placentario, lo que es el costo versus el beneficio para el paciente? Es totalmente costeable. Y para todo lo que se gana para el paciente es totalmente costeable. El paciente mismo es, doctora, ya me toca mi implante, ¿cuándo me toca mi implante? Porque ven la mejoría. O sea, es drástico, es importante y o sea, también, por ejemplo, tengo pacientes con sus biológicos, se los aplican en las instituciones y cuando no hay, pues, ¿qué hace el paciente? ¿Qué hacen? Claro. Entonces, tienen herramientas o tienen que tener herramientas que puedan sostener a la biología, ¿no? Al equilibrio normal. Y la terapia regenerativa es una excelente opción que prácticamente todos deberíamos estar obligados a saber y aprender y a compartir. Definitivamente, porque sí son terapéuticas que le brindan, además de que le dan al médico un acervo terapéutico mucho mayor, al paciente también le brindan otras posibilidades de tratamiento que también son muy, muy viables y que son muy nobles, ¿no? Como tal. Regresándome un poquito a la pregunta que nos hicieron hace un inicio de si era dañino, algo así, que se estuviera aplicando constantemente el implante. Dando un punto de vista muy particular, doctora, y me gustaría que ahorita tú me dieras el tuyo también, yo no considero que pudiera ser dañino siempre y cuando estemos evaluando al paciente. Si estamos aplicando un implante de una manera, otra vez hablemos de este punto empírico, ¿no? Ya se lo puse hoy, solo porque considero que sí, se lo voy a volver a poner la semana que entra, el mes que entra, y se lo voy a volver a poner el otro mes. Ahí creo que sí podría haber un riesgo, claro, ¿no? Como todos los fármacos, existe un límite tolerando, ¿sí? Una tolerancia a la cual no debemos de sobrepasar. Paracetamol, si yo le doy a ese paciente paracetamol 4,000 miligramos al día, estoy superando esos límites seguros, ¿no? Si yo me mantengo en el límite seguro, no va a pasar nada. Total. Y es un medicamento que vamos y lo compramos cualquier persona a la farmacia, ¿no? Entonces, con el implante de placenta yo considero que puede hacer algo muy similar, pero siempre y cuando, como tú dijiste hace ratito, el médico y un médico capacitado esté supervisando que el tratamiento se aplique en el tiempo correcto. Exacto, el médico y el laboratorio, porque déjenme decirles que también ahorita ya bueno, sí, ese es otro abundan, tema no, o sea, eso es bien importante que tomen en cuenta. Ya eché mi comercial, pero eso es importante porque sí, nos buscan mucho, sí, esto y lo otro y demás, entonces cuando pedimos, yo en especial soy como muy especial y estricta en esa parte, documentación o sobre todo el acercamiento como con ustedes que son nuestros guías, cuando cuando se da, ahí es, cuando no y te empiezan a dar y nada más te mandan catálogo, corran, porque no es ahí. No, pues muy bien, doctora. Ya le hiciste un favor por ahí al IPCL, ¿verdad? Sí, no, pues muchas gracias, doctora. Y de verdad que sí tienes razón en eso también, porque una cuestión importantísima en este sentido es la
trazabilidad, la bioseguridad del producto. No sé si te diste cuenta, y ahora va el comercial de este lado, pero no sé si te diste cuenta, por ejemplo, que hubo una situación en Guadalajara la semana pasada, que hubo un brote de hepatitis C. Y entonces salieron en algunos noticieros y en algunos medios locales y las autoridades sanitarias locales y estatales a decir que era un brote por la aplicación de células madre. No supe. Esa misma expresión tuve yo. No supe. Y justamente, doctora, ahí hay una de las cuestiones de las que nosotros siempre hablamos en las certificaciones, por ejemplo, y que siempre decimos, debes de actuar con ética, con responsabilidad, pero también tu proveedor debe de tener esas mismas características. Si el banco no te sabe decir de dónde viene la placenta, cuáles son los criterios de inclusión, si se le hicieron estudios o no a ese tejido para ver si había o no había una infección viral, por ejemplo, o virus de algún tipo, pues, como tú dijiste, ahí no es. No es. El otro día yo encontraba por ahí un médico, nos mandó un control de calidad de su laboratorio proveedor y le hacían pruebas a la placenta para virus como la gripe, ¿no? O sea, influenza, o sea, yo digo, pues qué padre, ¿no? Que no quieras que el paciente se enferme de influenza, pero y la hepatitis B, y la hepatitis C, y el VIH, y todas esas enfermedades de transmisión sexual, ¿dónde las estás reportando, no? Entonces, yo quería aprovechar porque yo sí quiero dejar en claro, y este es un mensaje para los pacientes, doctora, que deben ustedes de asegurarse, o sus pacientes, doctores, deben de asegurarse que el producto que ustedes les van a aplicar es un producto que tiene controles de calidad, que el laboratorio tiene toda la trazabilidad y el control preciso de dónde proviene, que no tiene ningún tipo de contaminante y que realmente le va a ser beneficioso al paciente. A mí me dolió mucho, cuando ya seguí el hilo de la historia, ver que realmente era un tema de negligencia, doctor. ¿Cuál es la negligencia? Bueno, pues el tema es que el médico les decía que eran células madre de plasma. Cuando ya siguen los periodistas de investigación, pues se dan cuenta que realmente el problema fue que el médico les hacía un plasma a los pacientes, les decía que eran células, ¿no? Pero el tema es que con una misma jeringa, con una misma aguja, hacía la separación de la mayoría de estos biológicos. Y no se nos debe olvidar que un biológico requiere de mucho cuidado. Total. El doctor Arce, el hematólogo aquí del laboratorio, él nos hablaba en algún día que incluso, por ejemplo, los aerosoles que libera el plasma cuando se genera la centrifugación, es algo que puede contagiar al usuario o al operador de la propia centrífuga, ¿no? Y que a veces se nos olvida y ni les ponemos atención. Entonces, qué bueno que tocaste el tema, doctora, donde hablaste de esa bioseguridad de tu proveedor. Y de verdad, ojalá que ustedes lo consideren mucho, cómprenle a quien quieran, eso no importa. Que sea quien les abastezca, pero que sea un laboratorio, primero, que tenga una licencia sanitaria aprobada por COFEPRIS. Punto número 2, que sus criterios de producción cumplan con buenas prácticas de manufactura. Que sus instalaciones sean correctas y adecuadas. Porque ¿por qué a ustedes les van a exigir como médicos que tengas un consultorio que cumpla con tu sala de espera, con tu ruta de RPBI, con tu área de exploración, con tu área de consulta? ¿Y el laboratorio no debe de cumplir con eso? Claro que sí, ¿no? ¿Tú se lo exigirías a tu proveedor, doctor? Totalmente. Yo vine a conocer las instalaciones. Perfecto. Me consta, yo la recibí. Sí, y aparte algo que también me gusta que yo le doy esa seguridad a los pacientes es que por ejemplo, el implante placenta liofilizado tiene su certificado y su folio de dónde viene y demás, así como las células madre, así como los exosomas. Entonces, he tenido pacientes en mi experiencia también, es que me aplicaban, pero nunca me dieron nada, pero yo como que vi. Para mí no es un tema seguro, entonces todo paciente, y si hay pacientes aquí, exijan sus certificados. Excelente, doctora. Doctora, y a ver, retomando el tema, nos preguntan, en pacientes con cáncer, ¿se aplica o no se aplica?
No he tenido yo experiencia para hacer la aplicación en pacientes con cáncer. Sin embargo, sé que sí es viable la aplicación por el efecto inmunomodulador que ejerce el implante y sobre todo pues la vitalidad que genera, ¿no? Los beneficios a corto y mediano plazo en coadyuvante a la otra terapéutica que estén utilizando. Sí, usted, doctor, su experiencia. Yo no lo recomendaría, doctora. No lo recomendaría porque tiene muchos factores de crecimiento y uno de esos factores de crecimiento es el vascular endotelial. Entonces, si hay un tumor sólido que esté muy vascularizado o si el paciente incluso no se ha dado cuenta, tiene otros factores que aunque tenga factores apoptóticos, también tiene otros factores que nos ayudan a la reproducción, ¿no? Entonces, a la migración y todo esto. Entonces, yo sí sugeriría que el implante fuera con mucha precaución en el paciente oncológico. Sí puede ser también, hay literatura que nos dice que se puede administrar y que incluso le da mucha energía y vitalidad al paciente, pero yo sugeriría ser precavidos. El experto habló porque eso es importante, aprendemos todos. Aquí aprendemos todos, doctor, exactamente. Doctora, mira, nos hace una pregunta bien interesante por aquí. Francisco González nos dice, aparte de la zona periumbilical, ¿dónde más se puede poner el implante de placenta? Debido a que el paciente, tras una mala aplicación, una mala asepsia, presentó infección que tuvo que ser drenada con un procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Estos seromas son muy comunes. Yo me tocó ver en algún momento algunos laboratorios que les producían estos seromas a los pacientes. ¿Será mala aplicación? Puede ser, pero también el producto tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, ¿dónde más se sugiere aplicar? Porque yo he escuchado que sugieren la aplicación intramuscular. Yo no la sugeriría. ¿Tú qué opinas? Tampoco. Perfecto. Yo tampoco. Incluso algunas veces, y aprovecho el espacio para preguntar, lo han aplicado intravenoso, en suero. O sí, sea, yo casi me da un infarto un día que supe que hicieron eso. Entonces dije, no, o sea, el implante tiene sus características y sus zonas específicas que yo, en lo personal, siempre uso el abdomen, no sé si hay alguna otra zona, que es segura, hasta tiene sus puntos en específico, ¿no? Pero... Sí, y que realmente es la zona que ha sido estudiada, doctora. Sí. Que a veces, fíjate que esa es una de las cosas que se peca en la medicina, ¿no? Que decimos, estamos haciendo ciencia, pero muchas veces tratan de hacer procedimientos, que lo que generan son iatrogenes, ¿no? Y que el paciente termina siendo afectado. Entonces, debemos ser muy cuidadosos. No se salgan de los parámetros. O sea, a mí me tocó escuchar a una doctora que dijo, lo puse intravenoso y le fue súper bien al paciente. Yo les juro que casi me daba un ataque porque decía mi abuelito que el sentido común no es el mejor o el más presente de los sentidos, ¿verdad? Y yo coincido con él. Porque aunque yo dijera es un tema de sentido común, la molécula es muy grande, el implante de placenta es muy grande, la molécula, y existe mucho riesgo de que vaya a generar un trombo. Un trombo. O sea, pensemos en la microcirculación que existe a nivel pulmonar. Por ahí va a pasar rapidito, entonces existe mucho riesgo. No hagan experimentación en humanos, por favor, que son sus pacientes. Apliquen de acuerdo, como la doctora nos habló hace un momento, existen guías de la práctica clínica que se utilizan en la alopatía. También existen protocolos ya establecidos de la medicina regenerativa para el tratamiento de los pacientes, por ejemplo, con este tratamiento o con este producto que es el implante de placenta. Entonces, apeguémonos a ello, ¿verdad? Por favor. Por favor, sí. Por Doctora, favor. ¿qué pudiera hacer de manera similar el implante de placenta? Hablando, por ejemplo, de la inhibición del factor factor de necrosis tumoral alfa, que también algunos otros tratamientos de anticuerpos monoclonales pueden llegar a frenar. ¿El implante de placenta puede hacer esto? ¿Sí? ¿Sí puede? ¿No puede? Específicamente no tendría a lo mejor la respuesta sumamente, o sea, clara y concreta. Lo que sí se puede decir es lo que comenté en anterioridad. O sea, sí mejora todo el terreno biológico, toda la lesión que pueda haber por esta inflamación, dados a los factores que contiene el implante placenta. Excelente, excelente, doctora. Y bueno, mira, vamos a presentar por aquí una imagencita que nos va a ayudar muchísimo a que
entremos como más en contexto y que nos dejes mucho más claro todo esto de lo que nos has ido platicando. ¿Nos la quieres explicar? ¿Quieres agregar algo más a esto? Pues prácticamente esto fue algo que me gustó porque en medicina funcional vemos pacientes, vemos al individuo y tomamos en cuenta estas ramas, ¿no? No solamente el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, no todos los pacientes responden igual. ¿Por qué? Porque somos seres diferentes, aunque vengamos de la misma mamá o tengamos la misma edad o tengamos incluso la misma condición médica, ¿no? O sea, la genómica prácticamente es nuestro marcador, ya venimos con una genética implantada. ¿De qué va a depender? Pues de todo nuestro alrededor, la epigenética, cómo se modifica a través de nuestro estilo de vida, pues cualquier hábito de salud o incluso la enfermedad, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. El microbioma ha tomado mucho auge en muchas de las enfermedades crónico-degenerativas. Antes nada más se pensaba que el intestino era un órgano que absorbía agua, nutrientes y que hacía popó, o sea, prácticamente nada más. Pero realmente tiene mucho énfasis en que viniendo el sistema inmunológico de ahí, pues claro que impacta en muchas de las respuestas inmunológicas que representan, ¿no? Para el paciente. El estado de inflamación de bajo grado, de alto grado, también es importante. Entonces, sumado es que tenemos que hacer elecciones con más conciencia y pues prácticamente no normalizar un estado de cansancio, una inflamación o demás. O sea, es muy importante pues, tener un médico de cabecera para que los pueda estar guiando, orientando y hacer medicina preventiva. A mí me encanta hacer medicina preventiva. Claro, creo que es lo que todo mundo deberíamos hacer, ¿no? La medicina preventiva. Doctora, fíjate, aquí tenemos una pregunta bastante interesante que yo estoy seguro que tú la vas a poder responder. Nos dice José Rogelio Vázquez Martínez, ¿cuál es el mecanismo de acción del liofilizado de placenta? ¿Podría explicarlo, por favor? ¿Cuál es la función del implante? Pues prácticamente se aplica el implante, se absorbe a través del tejido subcutáneo y es a través de ahí, a mi buen explicar y que sea sencillo, pues empieza a producir todos estos factores que son ricos y que van a ir a trabajar en el área que se requiere, ¿no? Entonces, es muy beneficioso porque a final de cuentas el implante nos va a ayudar a revertir tejidos dañados. Perfecto, doctora. ¿Algún factor que tú consideres importante o que te haya llamado más la atención? ¿Algunos factores de crecimiento, por ejemplo, pues, alguna interleucina? Todos, doctor. O sea, en general trae las interleucinas pues más importantes que son inmunomoduladoras y todos los factores de crecimiento de hepatocitos, de sistema nervioso, fibroblastos. O sea, realmente el implante coadyuva a cualquier nivel celular que nosotros estemos como buscando trabajar. Excelente, muy bien. Bueno, pues creo que quedó respondida de manera muy concreta la respuesta, muy buena. Perfecto. Paciente de 30 años de padecer artritis reumatoide, ¿se puede aplicar el implante de placenta? Sí. Aquí es importante ver analíticas, ver en qué condiciones está, ¿no? O sea, marcadores de inflamación y demás para poder hacerle la sugerencia, cuál es la cantidad que vamos a estar aplicando, el seguimiento y si lo vamos a poder como combinar con alguna otra persona, o con alguna otra terapéutica, perdón. Excelente. Y justamente ahí, doctora, teníamos una pregunta un poquito antes. Nos preguntaban sobre si el implante de placenta se podía aplicar, por ejemplo, se podían indicar antiinflamatorios en el paciente después de la aplicación del implante o no, como se hace con el plasma rico en factores de crecimiento, el PRP. Pues realmente yo en mi experiencia no han sido, o sea, necesarios como para la prevención o algo así. Realmente si ustedes hacen la aplicación, la preparación del terreno biológico y limitan al paciente a un tipo de dieta pues más sana y todo eso, considero que no sea necesario, a menos que pues presente alguna reacción, que esté incómodo, pues sí. Perfecto. Y hace un ratito nos ponía David por ahí en pantalla una imagen que nos hablaba justamente de esos efectos fisiológicos. Y nos hablas de que tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos, antienvejecimiento, revitalizantes, regulación del sistema nervioso. Exactamente, nervioso, autónomo, es un regulador inmune y que mejora la cicatrización de los tejidos. No sé si te ha pasado, pero
llegan pacientes después de la aplicación del implante y les preguntas, ¿cómo te sientes? Bien, pero ¿ya viste cómo está mi piel? No, eso es, yo no lo vendo así porque si no, de por sí tengo mucho trabajo, gracias a Dios, Sí. no dormiría, doc, porque es lo ¿Verdad? que buscan. Entonces, a final de cuentas, como son ricos en factores de reparación, de crecimiento y demás, todos los órganos y sistemas se benefician. O sea, es un efecto coadyuvante y secundario, piel, cabello, uñas, o sea, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también hay células senescentes o hay células que están dañadas o hay células que están inflamadas que el cuerpo, a final de cuentas, detecta y pues bye, o las activa o las elimina y demás. Entonces, eso es revitalizar y lo ven así los pacientes, les mejora la memoria, el sueño, hasta el estado de humor. Las mujeres que están en la menopausia y perimenopausia les va bastante bien también. Entonces, sí, tiene todos esos beneficios. Excelente, doctora. Bueno, pues nos va quedando claro que el implante de placenta es un excelente inmunorregulador. No nos inmunosuprime ni tampoco nos va a inmunoestimular. No. Nos va a regular el sistema inmunológico y por eso nos va a dar un muy buen resultado en los pacientes con artritis reumatoide. Doctora, en el caso de, los pacientes preguntan, y yo también, ¿por qué el EPP no tiene certificado si es placentario? ¿Por qué, doctor? Ya entendí, ya entendí la pregunta. Ok, el EPP, sí, claro que tiene un control de calidad y contiene proteínas específicas. Esa pregunta fue para mí, ¿verdad? Eso. Contiene proteínas específicas. Cuando ustedes necesiten saber cuáles son las proteínas que contiene EPP, claro que lo pueden solicitar a su asociado comercial que les atienda, y existe un certificado para EPP, porque por lo regular el que se manda siempre acompañado sí o sí es el del implante de placenta, porque es el más común, es el que la mayoría de los médicos aplican, el que la mayoría de los médicos tienen a la mano con sus pacientes, y es el que tiene como mayor regulación. Pero, por supuesto, vamos a pasar ahí la sugerencia. Ahorita está aquí a un ladito el director de producción del laboratorio, ya está escuchando, se lo vamos a dejar de tarea para que a partir de hoy también envíen esos certificados de calidad del extracto proteómico placentario o el EPP-LIF. Ingeniero, ya tienes trabajo. Muy bien. La dosis, doctora, ¿qué dosis recomienda? Ya nos habló un poquito de que, creo que no nos dijiste si era 2 o 4 gramos, Depende 1 gramo, mucho, ¿cuánto? depende mucho del paciente. La recomendación para tener un mejor beneficio, podemos empezar con el proteómico, que es el líquido. ¿Por qué? Porque su acción es mucho más rápida. De este hay de 300 y 600. ¿De qué va a depender? De cómo esté el paciente. Yo en lo personal puedo iniciar con 300, les va muy bien, y a la semana poner un implante de 4 gramos o de 400, de 4 gramos. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad donde hay inflamación de bajo grado, y puede haber hasta deformaciones y demás. Entonces, esa sería como la indicación, dependiendo 100% del paciente. Excelente, doctora. Y bueno, y nos comentan, quieren aclarar un poquito, ¿el implante de placenta puede ser antes o después del EPP-LIF? Yo recomiendo hacer la aplicación primero del EPP-LIF y posteriormente el implante liofilizado por tiempos. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene dolor o está desgastado y demás, el EPP-LIF lo va a levantar más rápido. Y el implante liofilizado, su tiempo de acción a lo mejor no es tan rápida, es más o menos en la segunda, tercera semana, pero su duración es de 4 a 6 meses, depende también del paciente. Me refiero específicamente a este tipo de pacientes con inflamación autoinmune de 4 a 6 meses, porque hay otros padecimientos, por ejemplo, en preventivo, nos puede durar hasta 9 meses. Depende 100% de cada paciente. Excelente, doctora. Bueno, creo que ya van quedando un poquito más claras todas las preguntas que nos van haciendo. Tenemos por ahí, o me gustaría preguntarte, ya nos has ido hablando de los beneficios, pero puntualizando, así de manera concreta, ¿cuáles son los beneficios y a qué tiempo el paciente los puede experimentar? Pues principalmente mejoran la vitalidad, la energía, mejoran el sueño, mejoran la calidad, la memoria. Todo el tema anti-age también mejora piel, uñas, cabello, y algo importante en estos pacientes que mejoran mucho en su rigidez, o sea, ya no se levantan, ya no les cuesta trabajo como empezar a calentar, esos síntomas se van como remitiendo, y más o menos
En la aplicación de uno a otro, que yo recomiendo que sea de 4 a 6 meses, ahí ya hay una mejoría evidente. Prácticamente a los 3 meses como máximo ya logran tener estos cambios los pacientes. Excelente, doctora. Hablaste ahorita de anti-age, anti-edad, anti-envejecimiento. Pregunta, ¿tú te lo pones, doctor? Sí. ¿Te lo has puesto? Me lo he puesto yo cada 3 meses. Es que si no, no dura Si la no, batería. Sí, ¿verdad? No aguantamos el ritmo, sí es cierto. No, no. Sí, no, yo no. también, yo soy paciente mes con mes de EPP. Yo ese no lo suelto. No lo suelto. Excelente, doctora, muy bien. Nos preguntan que si hay alguna experiencia, ¿tienes alguna experiencia aplicando implante de placenta en pacientes con lupus eritematoso? Que si bien es artritis reumatoide, que es el tema de hoy, también es otra autoinmune. ¿Y cuál sería la respuesta y cuál sería el beneficio que podríamos ver en estos pacientes? Pues yo creo que muy similar. No he tenido pacientes con lupus. Realmente la mayoría de mis pacientes tengo Hashimoto y tengo artritis. Pero yo creo que muy similar puede ser la respuesta porque la base es autoinmune, en donde a lo mejor vamos a poder tener más evidencia, a lo mejor en la analítica y pues en cómo se presenten los síntomas del día a día del lupus. Y prevención de complicaciones también. Exactamente, que también eso es importante, por supuesto. Como la nefritis lúpica, por ejemplo, ¿verdad? Es una complicación que buscaríamos prevenir. Exacto. Sí, doctora, fíjate que aquí tenemos algo que me gustaría, lo voy a dejar en pantalla. Nos dicen, el implante de placenta liofilizado, yo sabía que solamente era por vía oral. Se me hace que estamos confundiendo el producto, ¿no? El tratamiento. Sí, no. Porque, no, el implante de placenta nunca ha sido por la vía oral. De hecho, se degradaría al entrar en contacto con el ácido clorhídrico. Definitivamente la molécula se degrada por completo, ¿no? Yo en algún momento, y eso también comercial, a lo mejor puede haber como esta confusión, se puso de moda un tiempo donde a las mujeres les daban a comer su propia placenta. Ah, la placentofagia. Entonces yo no sé, a lo mejor puede ser que se tenga, que por ahí vaya, porque a final de cuentas pues dicen no, después los nutrientes y demás, pero desconozco si se refieran a específicamente. Probablemente, doctora, y fíjate qué bueno que tocaste el tema, porque sí hay algunos estudios que se han hecho, pues, principalmente en China, que es donde se practicaba esta técnica, por decirlo de alguna manera, pero también se vio que era dañino para la paciente más que beneficioso, puesto que aunque la placenta no contiene hormonas, sí contiene precursores hormonales y grandes cantidades de placenta pues pueden, o en poco tiempo, pueden llegar a generar descontroles hormonales en las pacientes. Además, que debemos de considerar también que la placentofagia se va a presentar o a practicar no solo por la mamá, sino también el esposo, la tía, la hermana, la cuñada, la prima. Y si la mamá tenía alguna enfermedad de transmisión, por ejemplo, una enfermedad viral, VIH, si tú quieres llamarle, por ejemplo, pues ya sean un contagiadero. Entonces, esa fue una cuestión que hace 10 años, por ejemplo, aquí en Querétaro, fue un tema bastante controversial y que incluso hay muchos hospitales en Querétaro que definitivamente, a menos que sea un banco como nosotros, no le permiten a mamá llevarse su placenta, ¿no? Por esta cuestión en particular. Y son cuestiones que a veces van desacreditando la terapéutica, ¿no? Que son temas que tienen que ver con una mala práctica, y no tiene que ser médico para que haga mala práctica, ¿no? Sino al propio paciente, ¿verdad? Y que a veces, lejos de beneficiarnos, pues nos perjudican. Sí, doctora, algo que a ti te gustaría que viéramos adicional a esto que tú nos estás comentando, ¿hay algo más que tú te gustaría puntualizar así muy, muy marcado? Pues realmente todo lo comentado, no normalicen síntomas, si hay antecedentes o simplemente por prevención, a final de cuentas, acérquense a un médico o ustedes como médicos fomenten medicina preventiva para sus pacientes. Las terapéuticas son muy nobles y son una herramienta muy importante porque a final de cuentas, todo lo que obtenemos a través del implante o de la medicina biológica regenerativa no lo vamos a poder encontrar ni en ninguna suplementación, ni en ningún suero, ni en ningún medicamento.
Ajá, esto ya es medicina, ahora sí que avanzada, ya el top. Entonces, anímense a certificarse, a hacer buena práctica de esto y pues bueno, van a ayudar a muchos pacientes. Concientícense mucho sobre el estilo de vida, sobre toda esta parte, cómo influye la epigenética, no solamente para las enfermedades autoinmunes, sino para en general todas las enfermedades crónico-degenerativas que tienen de raíz la inflamación de bajo grado. Claro, por supuesto, doctora, sí. Fíjate, aquí nos están, y el doctor Javier, José Javier nos está hablando, le está contestando una pregunta aquí en el chat, nos dice, por la vía subcutánea, ¿qué efecto habría? Y nos dice por aquí el doctor José Javier que de hecho esa es la vía de elección. Sí, justamente el doctor nos hablaba hace un momentito de que esa era la vía de elección, ¿no? El tejido celular subcutáneo paraumbilical es la vía de elección principal. Dentro de los estudios que se han hecho a nivel internacional, una de las cuestiones que se ha observado es que en el tejido adiposo existen células, ¿verdad? Estas células troncales o células mesenquimatosas que se les conoce como pericitos, que viven a un costado del vaso sanguíneo y que cuando tú generas un estímulo, como nos dijo la doctora hace un momento, por ejemplo, con un implante de placenta que contiene factores, estas células quiescentes, que también nos comentó, estas células que no están haciendo nada, se activa esta ruta metabólica de la célula entra por permeabilidad a los vasos sanguíneos y entonces empieza a excretar factores de crecimiento dentro ya del torrente circulatorio y entonces empiezan a haber mejorías en el paciente. Entonces, sí, como nos comenta por aquí el doctor José Javier, esa es la técnica adecuada, la técnica de elección. También nos comentó la doctora hace un momentito, el tejido celular subcutáneo, esa es la vía de administración, ¿verdad, doctora? Sí, correcto. Muy bien. Esta es una aseveración que nos hace Nahum, el doctor Nahum Vicaña. Saludos, doctor. Si yo traté una paciente con lupus un año, mes a mes, y hubo una mejoría impactante en la fatiga crónica. Aminoró el dolor articular en manos y rodillas y mejoró su hipotensión asociada. Y mejoró, por supuesto, piel, pelo y uñas y lo que mencionan, ¿sí? Entonces, gracias, doctor, por ahí por su comentario. También tenemos por aquí otro comentario. Buenas noches, saludos de Cuernavaca, excelente plática. Felicidades, doctora. Gracias. Gracias por acompañarnos. He aplicado EPP-LIB y placenta en artritis a las 24 horas. Con el de arranque, como dice la doctora, se notan los beneficios eliminando rigidez, inflamación y dolor. Nos vemos pronto, doc. Te están invitando, doc. Dicen que otra vez, otro episodio. Y yo creo que sí estaría bien, doctora, porque tienes mucho que enseñarnos. No te guardes el conocimiento, doctora. Vente a platicarnos, vente a enseñarnos. Hay muchas cosas interesantes. Un día háblanos de ozono, que es algo que yo veo que haces muy bien, ¿no? Con tus pacientes, veo de verdad tus pacientes cómo mejoran. Los péptidos, las peptonas que utilizas también. Las peptonas maravillosas. Yo empecé, como les comento, en todo esto, porque justamente buscaba algo, uno, que no hiciera cualquier médico, sin desprestigiar a todos mis colegas médicos, sino, a final de cuentas, salir fuera de... O sea, lo que te dicen que tienes que hacer, ¿no? Dar calidad. Ser disruptiva. Siempre he sido disruptiva. Excelente, doctor. Eso es lo que hacen las personas que sobresalen, doctora. Entonces, o sea, a final de cuentas, el ver y el indagar, y a final de cuentas, yo estoy muy comprometida con el servicio. O sea, yo creo que yo tengo una misión grande, importante, y por eso Dios me ha abierto las puertas y empecé así, o sea, el ozono, la terapia ortomolecular, la terapia neural, hacemos también desintoxicación colónica, o sea, todo tiene un porqué, y lo único que me faltaba, así como para poder integrar, pues era todo lo de la medicina regenerativa. Entonces, estuve buscando, no se me daban la de las certificaciones hasta que llegué aquí al laboratorio y vi todo lo que un buen médico requiere. Entonces, si se suman todas estas herramientas, el paciente, y no lo digo yo, lo dicen mis pacientes, hay un cambio, o sea, hay un cambio en cómo llega el paciente a cómo va avanzando, y que es un paciente que te trae a la familia, o sea, atiendo familias, hay días donde 6, 7 integrantes. Entonces, yo estoy muy agradecida con Dios y con todo gusto aquí voy a estar compartiendo poco de mi experiencia, pero todo lo que sea para
sumar al beneficio de los pacientes y que pues ya están engorrados de tanto medicamento. Sí. Entonces, Sí, ya los pacientes, cada vez más pacientes dicen, no quiero medicamento, ¿no? Cada vez más pacientes. Y si estamos, o estás dándoles una alternativa viable, efectiva, pero sobre todo segura, vale la pena, ¿no? vale totalmente. Pues muchas gracias, doctora. Gracias por tu tiempo. Sabemos que dejas familia, dejas pacientes, ¿no? Que estás bien lejos, porque estás lejos. 40 del otro lado de la minutos. ciudad, sí. Y de verdad Aquí que estamos. agradecemos y valoramos mucho que nos brindes este tiempo, este valioso tiempo de tu vida, de tu día, que dejaste muchas cosas y de verdad que te lo agradecemos. Estoy seguro que toda nuestra audiencia también te lo agradece. Y mira, empiezan por ahí también justamente las muestras de cariño, de afecto y de agradecimiento contigo. Excelente ponencia, doctora, muchas gracias. Nos dicen por ahí arriba también, muchas gracias. Doctor, es un gusto, muy buenas noches. Excelente tema, gracias, bonita noche. Por aquí nos dicen, sí, aquí está, excelente ponencia, muchas gracias. Sí, vale la pena que la comparta, doctora. Comparta sus experiencias clínicas. Doctor Salvador, excelente coordinador, moderador, felicidades a ambos. Gracias, doctor, muy amable. Gracias, doctora, nuevamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que gracias a todos ustedes por vernos, gracias por estar por aquí, pendientes con nosotros, pendientes en su canal. Voy a pedir la autorización a la doctora si en algún momento, bueno, si nos permite que podamos compartir su contacto, doctora, Sí. para que si hay algún paciente que tal vez ahorita no, porque es un poco más enfocado a ustedes médicos, pero que más adelante vea el video y que quiera tener o tomar un tratamiento contigo, doctora, pues que sepa dónde contactarte. Claro. ¿Quieres darles el teléfono, doctora? Se los quieres dar tu teléfono, el que sea de tu consultorio, y yo lo voy poniendo también aquí en los comentarios. ¿Qué teléfono les vas a compartir, doctora? Claro que sí, es 442-433-4616. Perfecto. Ahí el máster David nos está haciendo favor rápidamente de captar el número. Ya por ahí nos hizo favor la doctora de brindarnos su teléfono. Es el teléfono donde la pueden contactar sus pacientes, quieren tomar en algún momento algún tratamiento, alguna opinión clínica de la doctora, alguna evaluación, tratamiento con ella. Acérquense, es una excelente profesional. Doctores también, si en algún momento tienen ustedes alguna duda puntual sobre el tema o algo que quieran ahondar con la doctora, acérquense con ella, ahí está su número de teléfono. Estoy seguro que ella también les podrá dar muchas respuestas a las dudas que ustedes están teniendo. De los doctores a los pacientes, ni se diga. Doctores, pues muchas gracias por conectarse nuevamente. Saludos a Coatzacoalcos. Doctor Oscar, muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente, por estar aquí pendiente con nosotros. Como siempre, claro que sí, lo volvemos a poner ahí en pantalla. Ese es el número de la doctora, por ahí queda en pantalla para que todos ustedes lo tengan. Saludos desde Morelia, Michoacán, doctora. Mire, Gracias. de su estado. De mi tierra. Aparte es michoacana la doctora, de verdad. Que se manifiesten también. Exactamente. Pues muchas gracias a todos de verdad. Nuevamente, doctora, gracias por tu Gracias. tiempo, por tu espacio, por tu conocimiento. Y nos vemos la próxima semana. Tendremos otra vez un tema súper interesante que de ninguna manera se pueden perder. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Síganos, vayan a YouTube, búsquenos como Ciencia Actual. Ahí tienen ya cómo nos pueden encontrar en redes sociales. Si no nos han seguido todavía, si no han activado su campana de notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que tengamos un episodio nuevo, háganlo en este momento para que nunca se pierdan ninguno de estos episodios que son sumamente interesantes. Síganos también en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y nos vemos la próxima semana en su canal Ciencia Actual. Nos estamos viendo la próxima semana en punto de las 7 de la noche. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta Gracias pronto. a todos.